Hola, hoy vamos a analizar una historia que, aunque parece un simple cuento de niños, tiene un mensaje, súper potente sobre cómo se forman las comunidades. Es una fábula sobre formas, sobre miedos y sobre todo acerca de la increíble fortaleza que se encuentra en la diversidad. Y todo arranca así. En un lugar donde las montañas se unen con el mar, quedaba Cuadrópolis. Esta primera frase ya nos transporta, ¿no? Nos mete de lleno en un mundo de cuento, un lugar que a primera vista parece ordenado y perfecto. Bueno, vamos con la primera parte de esta historia. Un mundo perfecto y cuadrado. Pero ojo, que el subtítulo ya nos da una pista importante: la falla en la uniformidad. O sea, ya nos están avisando que algo no va del todo bien en esa perfección. A ver, imagínense la escena. Cuadrópolis era una ciudad donde vivían literalmente solo cuadrados y estaban muy orgullosos de su mundo predecible, donde absolutamente todo, desde los edificios hasta los coches, era perfectamente cuadrado. Una sociedad basada en que todos eran iguales, al menos en su forma. Y la verdad es que eran buenos en lo suyo, orgullosos de su orden, inventaban cosas como los tableros de ajedrez, lógico, y eran excelentes constructores. Pero, y este es un gran pero, su mundo perfecto tenía un defecto de diseño fundamental. Sus casas, al ser cuadradas con techos planos, eran un completo desastre cuando llovía. Siempre se inundaban. Y es justo aquí donde la trama se pone interesante. Entramos a la segunda parte, la llegada de los triángulos. El subtítulo lo dice todo: miedo a lo desconocido. La aparente perfección de Cuadrópolis está a punto de ser desafiada. Claro, en cuanto ven el barco de los triángulos en el horizonte, se desata el pánico. Las preguntas que se hacían reflejan ese miedo inmediato. ¿De dónde habrán salido? ¿Y si son invasores violentos? Es la reacción clásica, ¿no? El temor a lo que es diferente, a lo que no conocemos. Aquí vemos el tremendo choque de perspectivas. El plan de los cuadrados era, bastante hostil. Capturar a los intrusos y, fíjense la idea, atarlos de dos en dos para formar nuevos cuadrados. Mientras tanto, los triángulos solo llegaban con la esperanza de hacer amigos y encontrar un hogar, un malentendido total desde el primer momento. Y esa hostilidad no se quedó solo en planes, ¿eh? Los triángulos se encontraron con un prejuicio constante en su día a día. El ejemplo es muy claro. Si un triángulo entraba a un restaurante, al instante todos los cuadrados se levantaban y se marchaban. Una exclusión social así de directa. Pasemos a la tercera parte, una solución desde arriba. Y el subtítulo me encanta: un ángulo diferente para un problema. Porque es literal y a la vez figurado. Aquí es donde esa diferencia, que antes era vista como una amenaza, se convierte en una ventaja. Entonces ocurre la crisis de siempre. Cae una tormenta terrible. Pero esta vez algo cambia. Los triángulos, en lugar de quejarse, salen corriendo, felices. Se suben a los techos planos de los cuadrados y juntos forman una pirámide perfecta, inclinada. El resultado: por primerísima vez en la historia, las casas se mantienen secas. Una solución simple y brillante que a los cuadrados jamás se les habría ocurrido. La reacción de los cuadrados fue de puro asombro. No lo podían creer. Por primera vez en su vida, la lluvia no había arruinado sus casas. Este es el punto de quiebre, el momento exacto en que sus prejuicios empiezan a derrumbarse. Y lógicamente el resultado de esta colaboración fue inmediato. Se organizó un gran baile, un gesto de celebración y de gratitud. Y a partir de ahí, cuadrados y triángulos comenzaron a hacerse amigos, a integrarse de verdad. Pero la historia no acaba aquí. Vamos a la cuarta sección. Los círculos entran en escena. Y el subtítulo es una advertencia muy clara. La historia se repite. Justo cuando parecía que habían alcanzado la armonía, llega un nuevo grupo a poner a prueba todo lo que habían aprendido. El prejuicio resurge, pero esta vez de una forma muy reveladora. Un cuadrado dice: parecen peligrosos. Y un triángulo, que antes había sido el excluido, añade: yo creo que deben ser muy flojos. Es tremendo. El ciclo del prejuicio se repite, y ahora los que antes eran marginados participan en él. Los círculos, que venían escapando de una guerra, se dieron cuenta al instante de que no eran bienvenidos.
En lugar de generar un conflicto, tomaron sus cosas y pacíficamente se fueron a construir su propia aldea al otro lado del río. Prefirieron la soledad antes que la hostilidad. La capacidad de los círculos quedó demostrada rapidísimo. Miren, el primer día son exiliados. Unos pocos días después, ya habían construido su propia aldea. Y a la semana siguiente estaban reparando el puente principal del pueblo. Demostraron su valor con hechos, no con palabras. Y así llegamos al acto final, la quinta parte, construyendo el pequeño universo. El subtítulo ya nos dice todo lo que necesitamos saber. Fortaleza en la diversidad. El desafío definitivo llega con una inundación que destruye el puente que los conectaba con el resto del país. Para los cuadrados y los triángulos es una tragedia. Creen que la reparación tardará una eternidad, que se quedarán completamente aislados. Pero aquí viene la gran sorpresa. Cuando llegan al lugar del desastre, se encuentran con que los círculos ya estaban reparando el puente. Su habilidad para trabajar en equipo, usando su forma redonda para mover los troncos, era increíblemente eficiente. Una tarea que parecía imposible se estaba resolviendo justo delante de sus ojos. Y este es el punto crucial de todo. Cada grupo, que fue visto inicialmente con desconfianza, aportó una habilidad única y vital. Los cuadrados daban la fundación, la estructura. Los triángulos, la capacidad de resolver problemas desde otra perspectiva. Y los círculos, el trabajo en equipo y la eficiencia. Juntos serán mucho, mucho más fuertes. Y esto los llevó a forjar una nueva identidad. Los habitantes decidieron que la ciudad ya no podía llamarse Cuadrópolis. Ahora era el pequeño universo, una comunidad donde las diferencias no solo se toleran, sino que son la verdadera fuente de su fortaleza, de su resiliencia y de su creatividad. Para terminar, la historia nos deja con una pregunta muy interesante para reflexionar. ¿Qué formas diferentes podrían hacer más fuerte a nuestro propio mundo? Es una idea para pensar en el valor de la diversidad que nos rodea todos los días. Gracias por acompañarnos.